Pero lo que quería destacar del marxismo entre Engels y Mann es que ellos son los que se encargan de definir los tipos de familia que tú sabes que se van a corresponder con los tipos de matrimonio, obviamente. Exacto. Entonces, ellos son los que en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels se encarga de describir los tipos de familia pese al renglón histórico. Que esos son los tipos de familia que actualmente como sociedad nosotros hemos asumido. Bueno, Y nosotros definimos. tenemos la monogamia, que la hemos asumido, pero Ajá. nosotros ignoramos, por ejemplo, que hubo un matrimonio sindiámico o panalú. Espérate, espérate. Te lo voy a explicar, espérate. te lo voy a definir todo. O consanguíneo, tú Espérate, ves. sindiámico. ¿De Sí, qué estamos hablando de con el los, sindiámico? cuando en diferentes tribus se determinaba con quién fulana o fulano se iba a casar. Pero en tribus, y la tribu era la que decía, tú te vas a casar con fulano de tal. No se podía era tener un matrimonio entre matrimonio tribus. sindiámico. Era Sí. que como ejemplo, el que domina la tribu o un grupo decidían fulana, la hija de Perencejo se va a casar con fulano. Con fulano. Tú no podías ir a otra tribu, a menos que esa tribu tenía un lado, una asociación contigo, a casarte con otra persona. A menos que, o que tú determinaras esa tribu a ser parte de ti a través de la guerra, y ahí tú te podías unir con otra de esa tribu, y ahí vienen las mezclas culturales. ¿Tú Pero ves? eso no está muy lejos de nuestra cultura años atrás. Sí, Ahora es muy difícil. la Pero precolombina. según no precolombina, eso hace poco, 50, 60 años atrás. Según nosotros sabemos y nos han contado, a nuestros abuelos o bisabuelos, fácilmente a las mujeres casi siempre le decían, no, mire, usted se va a casar con fulano. Y se le entregaban a los 12, 13 años. Mire, eso es porque fulano tiene 2 vacas, que fulano tiene 3 becerros, que ese es un hombre de verdad. Usted no se va a casar con cualquiera. Eso no está muy lejos de haber pasado hace Sí. 40, 50 años y cuidado si todavía está sucediendo. Sí, porque mayormente eso de entregar a la hija de parte del padre es una interpretación que se aparece hasta en la propia Biblia, en Primera de Corintios capítulo 7, Carciodoro, la reina Valera, ¿verdad? Todo el mundo la conoce así, el Ajá. escritor Carciodoro, eh, va a traducir el concepto de Medor como esposa por el concepto de Medán por esposa. Entonces, la iglesia va a empezar, mayormente la protestante, a determinar que para casarse había que tener un consentimiento del padre. De lo contrario, no existieran matrimonios. Porque Ok. la joven no podría ella misma darse como esposa, tenía que darla al padre. El concepto de Medán es que alguien la entrega. La Y en ese entrega caso se le designó esa autoridad al padre. al padre. Porque recuérdate que eso también se remonta a la tabla romana, donde el padre, como el, vamos a decir, jefe de la familia, Ujú. era que tenía control sobre todo, tanto terreno como mujer como hijo. Ok. Todo era de él, incluyendo To- los esclavos que eran parte. todo giraba alrededor de él. Claro. Y entonces él era que determinaba con quién se va a casar la señorita de la casa. De la casa. Sí, pero eso es una interpretación que nace de la Biblia. ¿Cómo habla la filosofía de la evolución vamos a hablar del matrimonio en Occidente? Déjame terminarte previo a brincar a él, porque recuerda que se Sí. quedó. Tratamos el tema de sindiámico, pero no el Exacto. panalú. El panalú, háblame del panalú Y el ahora. consanguíneo, que más. Ellos lo definen muy bien, pero voy a hablar primero del consanguíneo, que es que nosotros a veces vemos en la Biblia, Ujú. donde se casan hermano con hermano. Ese yo lo veía en Juego de Tronos. Sí, eso es consanguíneo. Sí, tú no has visto para quien no ha visto la serie o quien la ha visto, encantadora. En Juego de Tronos, los protagonistas, entre comillas, que no, al final no son, se casaban entre sí. Entonces, para mantener la raza pura. La raza. Entonces eso se da, ese es lo que encontramos en la Biblia, encontramos algunos escritos antiguos, Ujú. que es el consanguíneo. Los Targaryen, perdón, estaba buscando el nombre. Los Targaryen se casaban entre sí, según en el Juego de Tronos. Ok. Entonces, esa concepción del matrimonio va a darse tanto en Oriente como en Occidente. Ujú. ¿Sí ves? Entonces, después tenemos el panalú, que Antes de es moverte al panalú, ¿se conoce actualmente alguna sociedad que mantenga el consanguíneo como legal, como bueno, como que no hay problema? no. No se Nosotros conoce automáticamente fuimos determinados Ni en después de la Occidente ni en Oriente, en no, ningún lado del mundo. después de la invasión de varios grupos
que fueron más, en sentido económico, más fuertes. Estamos hablando de la época del Renacimiento y siglo XV. Determinaron culturas como nosotros a pensar como ellos. Es imposible que nosotros tengamos dentro de nuestro contexto personas que tengan ese tipo de pensamiento. Okay. Ya nosotros, incluso lo vemos como un pecado mortal. Y está, ¿no? Y incluso penado por ley. Por ley. Ya por ley está Claro. penado, totalmente. Entonces, al punto que gente habla de conceptos científicos en esa parte. Si yo estoy con mi hermana, hay ciertas cruces que pueden determinar al niño a que tenga ciertas enfermedades. Tú ves, ya se habla científicamente de esa parte. Tú ves. Okay. Entonces, el panalú es el otro. Sí, este es interesante porque aquí sí, tribus cercanas pueden casar. ¿Dónde se da este? Se da con los iroqueses en América, donde grupos étnicos en Norteamérica ya podían relacionarse entre ellos para preservarse. Porque en América se dio el caso de que se estaban extinguiendo, en Norteamérica se estaban extinguiendo estos grupos. Y con la llegada de los ingleses, pues se estaban debilitando. La única manera de resolver esa problemática era unirse entre ellos para poder hacerle frente a los ingleses, que al fin y al cabo se quedaron con el terreno. Sí, se quedaron con todo. Al fin y al cabo. Entonces, es el concepto de casarme entre tribus con la visión de fortalecernos para poder hacerle frente a aquellos invasores. Okay. Pues, y eso se dio... Fue por una necesidad. Por una necesidad. En el momento. Por una necesidad. Y ya caemos entonces en la visión actual. La visión actual que es la monogamia. Yo te preguntaba, y quiero volver a la pregunta, ¿cómo ve la evolución del matrimonio en Occidente? La filosofía. ¿Cómo tú lo podrías abordar? ¿El matrimonio ha ido perdiendo su origen y se ha degradado? ¿El matrimonio ha evolucionado a algo diferente? ¿Cómo lo ve la filosofía y cuál es tu pensar sobre el matrimonio en la actualidad? Primero hay que saber que el matrimonio es una concepción religiosa en Occidente. Es decir, la iglesia se apropió del concepto y al apropiarse del concepto automáticamente le fijó un contenido, le dio un significado. Al darle un significado, las personas que se casan lo hacen en función del significado que la iglesia le dio. Como tal, este concepto va a ser propio de las ciudades y los grupos que están en América o en Europa, por ejemplo. Yo lo voy a definir en función de eso. Y no le veo evolución en lo primero, porque como es algo que es eclesial, la iglesia no tiene esa idea de voy a evolucionar dentro de un concepto. Porque la iglesia es doctrinal y es lineal. Exacto. ¿Cómo lo criticaría? Lineal de forma horizontal, sí, no de forma vertical. No, para nada. Entonces, en este caso sería una crítica de la filosofía del matrimonio. Pero hay una crítica que puede ser peligrosa, que es escéptica. La crítica peligrosa es que convirtamos el matrimonio, desde el punto de vista de la filosofía, en yo puedo meterme con quien me dé la gana y disolverlo cuando yo quiera. No le doy una especie de firmeza al matrimonio y soy escéptico al mismo. Porque se han dado tantos casos que yo no quiero caer en esos mismos. Sería una especie de pesimismo en el matrimonio. Reflexionarlo de ese pesimismo, escepticismo filosófico, sería deteriorar el matrimonio que hemos construido. ¿Cuál sería el punto importante o el punto que plantearía la filosofía? Y es llevarlo nuevamente a la concepción del matrimonio desde el punto de vista de que lo plantearon los griegos. Vamos, en un contrato donde entendemos ciertos reglamentos que nos satisfacen a ambos con el fin de ser feliz. Llegamos al concepto cumbre de la filosofía, la felicidad. El matrimonio, fundamentalmente, debe ser creado para que dos que eligen estar juntos sean felices. Y si tú mencionas la palabra dos, y es un contrato, y si ese contrato nosotros como pareja decidimos que podemos agregar un tercero o un cuarto o un quinto, ¿qué ve la filosofía en esa parte? Ya ahí hay una especie hay una distorsión. De la palabra, de la definición inicial de matrimonio. Sí. Pero la misma definición dice que es un contrato. Y si nosotros como pareja en un contrato decidimos que eso está bueno y válido y es nuestra felicidad, eso no puede... ¿Está mal o está bien? Recuérdate que nosotros le llamamos mal a aquello que sale fuera de las reglas que establece la sociedad. Ajá. ¿Tú ves? Recuérdate que todo lo que se ha formado
en la sociedad parte de la colectividad. Imagínate que ahora mismo yo decida hacer por ejemplo, un mono. Me voy a convertir en un mono. Voy a empezar Y que, por ahí tú te autodefines como mono sí, y te me crees mono. autopercibo como mono. Ajá. Eso sale dentro de la normalidad social. Y como normalidad social, cuando yo incluyo un tercero, yo estoy desvirtuando lo que la sociedad ha planteado como normal. Okay. Entonces, ahí yo diría, si tú aceptaste como pareja dentro de tu contrato que venga un tercero, es una decisión tuya. Tú lo que no debes enseñar eso de manera general. Exacto. Porque lo que la sociedad ha aceptado y lo que le ha beneficiado Ni hasta ahora es ni entre decir dos. como que, o debatir, no, eso está bien. No, eso está bien para ti, tu matrimonio, ese es tu contrato. Pero en la definición general de matrimonio como sociedad, eso está fuera de lo normal. Ahí entramos a lo que llaman la categoría del matrimonio, como generalidad social. Y ahí se acuñaría el concepto de sujeto moral, para que el sujeto moral es aquel que puede definir, pese a lo que le ha convenido históricamente, como bueno y válido. Es decir, Julián Marí dice, aquello que como contrato social hemos entendido como bueno y válido y satisface a la colectividad, se acepta como bueno. Oye, a la colectividad. No estamos hablando de un tipo aislado que decidió vivir como él le dio la gana. Exacto. Y alguien mencionaba la construcción de los conceptos que no se da desde un individuo, sino sobre la base de una colectividad. Entonces el matrimonio no es una decisión de un grupo, de uno, es la decisión de un grupo. De un grupo.